ser el primer grupo, Kelly Beltrán, Sandra Liliana, Cristian Camilo, ¿sí? Sí, señor. No, profe, todavía tenemos infiltrados. Espéreme ya que completemos para yo también salirme. Entonces yo voy a ir ahí, aquí tomando nota. Kelly Beltrán. Listo, compañeros, creo que ya quedaron solamente ustedes, entonces yo me retiro y porfa nos avisan cuando terminen para que siga el siguiente grupo, ¿vale? Claro que sí, Zulay. Gracias. Gracias, Uli. Sandrita, ¿te puedes encargar de eso apenas finalicemos para que una sola persona le escriba a ellos? No. Gracias, Sandrita. ¿Cómo hiciéramos para poner la lista de integrantes en otro sitio? Que yo pueda leer todos los apellidos, porque encima del listado están las fotos. ¿Así lo ven ustedes? No, doctor, se puede correr, se posiciona sobre las fotos y ahí le sale como una crucecita con unas flechitas, la puede correr hacia el lado izquierdo. O la pantalla que estamos compartiendo. Es que no me mueve la. Hay un montón de cosas a la izquierda que también no tienen sentido. Me interesan los integrantes aquí en la mitad. Lo copié por el chat de Zoom. Kelly Beltrán. Vamos a ver si aparece aquí. Bueno, Beltrán Montenegro, Kelly, Joana, Sí, señor. Sandra Liliana, ¿qué? Garzón, Garzón doctor. Gómez, profesor. Es que si ven ustedes que por encima del listado están las fotos. Profe, ahí al chat del Zoom se le enviaron los nombres de los participantes. En orden. ¿Cómo hago, amor, para correr este listado de integrantes para la izquierda? Desaparecer esto que está en la interesa. No, pues es que esa es la presentación de PowerPoint. Lo pusieron ahí y entonces las fotos no dejan. Pues porque es que las presentaciones son así. Sandra Liliana. Así. ¿No están siendo ustedes? No, es que clavaron eso ahí, entonces sí. Es la presentación. Ahí está. Los que están. Ellos que vienen disponibles van a compartir del PowerPoint. Es que esto es el que ponen ahí. Adorno y eso. No son los adornos, es el contenido de la exposición. No va a tener que modernizar todo eso, ¿no? Ahí está, mira. Si lo quieres correr, pues te la bajamos. O pues te la bajamos más. Diana Londoño, por favor, ¿te retiras de la sala? Diana Londoño. Sí, señora, ya. Gracias. Dependiente 2 Baguir, por favor, ¿te retiras de la sala? Salinas. Marilucy es de su grupo, ¿cierto? Sí, Zuli. Listo, creo que ya quedaron ahora sí. Gracias. Gracias, Zuli. Chao. Gracias. Chao, Zuli. No tengo aquí a César Salinas, no lo tengo. Está entre los primeros, doctor. Está entre los 10 primeros. Lo estoy buscando en el listado. No lo veo. Natural.
Mantener Olayo Jesús Ortega Páez Panadero Pérez Termina Salazar Maecha Beltrán Menco Montes Moreno Ortega Moreno Pérez Martínez Piñera Reynel Sierra Galindo Manjariza Zapata Moya Cárdenas. Siempre hay algo que pasa. Estos listados no hay forma que los hagan como debe ser completos. Entonces se gasta uno, se tira uno todo el horario para poner nombres. Entonces, Salinas. El segundo apellido, ¿cuál es, César? Calderón. Calderón. ¿Cuál es? Calderón. Salinas. Salinas Calderón César. John León Aguirre. Vamos a ver si por la está Aguirre. Martínez Ortega. No sé, esta lista va a ser. Morales, todo el tiempo que estoy perdiendo yo buscando nombres. Montenegro, Aiza, Aguirre no está, otro que no está. Doctor, Señor. no sé si de pronto le podemos decir a Zuli que se conecte y le puede ir ayudando, doctor. Aguirre. No, lo que tengo que anotar aquí en mi listado. El primer apellido, yo creo que aparecen por el primer apellido. No, lo que pasa es que esto ni es por apellido ni por nombre, es ahí como caiga. Bueno. Vamos a ver si Molina aparece. Martínez, Ortega, Parra, Pulido, Salinas, Galindo, Garzón, Jaime, Jiménez, Cagliari, León, Londoño, López, Vega, Marín, Molina, ¿no? Maturana, Mena. Es de los Mena, profe. Benjamín Molina. Ese es. Molina Muñoz Benjamín. Sí, señor. Encontrado. Kelly Beltrán. Beltrán. Pero todo lo que me gasto en tiempo buscando en el estado. Ay, Dios mío. Acá Morales, Pato Nieto, Olaya, Salazar, Maecha, Beltrán, Montenegro, Kelly. Bueno. Alexander López. López Montoya, John Alexander. Sí, señor. Aquí está. ¿Quién más está? Cristian Jiménez. Jiménez Pastrana Jorge, Jiménez Díaz, Jiménez Gordillo, Cristian Camilo. Bueno. Son ustedes, ¿no? No más. Profe, no me llamó a mí. ¿Quién es a mí? A mí, César Lozano. Lozano, César. César Lozano. Lozano, César Augusto. Que de Sí, primerazo que yo no encontré. Martínez Arias, doctor. Henry Manuel, ¿qué? ¿También es? No. ¿No es? Doctor. Entonces, si no es, entonces para afuera. César, por favor, Jerry Manuel, salte de ahí. Quiero estar con el grupo nomás. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? O Henry Manuel. Bueno, ¿quién más? César Lozano, ya. ¿Falta alguien? Doctor Mariluz Montenegro. Mariluz Montenegro. Sandrita, le vas escribiendo a Franci y a Henry que si se pueden retirar de la sala. Montenegro, Abril, Mariluz. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, ok.
Bien. Entonces, ya están todos. Listo, doctor. Muy buenas noches. Ahora sí, arránquense, pues. Fíjate, me tiré 15 minutos para buscarlos en una lista en que no están. Listo. Dios mío. Bueno. Doctor, muy buenas noches. Buenas Nos noches. presentamos como grupo. Evidentemente, hicimos una investigación basada en la pregunta que usted nos hizo. Los 10 compañeros van a hablar sobre el mismo tema, Sí. pero cada uno va a tener una intervención básicamente para poder responder la pregunta que nos hicimos. De acuerdo. Propiedad privada, función social o derecho real, tal como usted lo ve en este momento en la pantalla. Vamos a tener 6 puntos, vamos a tocar 6 puntos. Esperamos no gastarnos más del tiempo que usted nos concedió, que son 10, 12 minutos a lo sumo. Y vamos a arrancar con algo de antecedentes. Entonces, permítanme decirle que el grupo como tal va a tratar de demostrar que con el paso del tiempo, el derecho romano ha cambiado, o más bien, la concepción del derecho romano ha cambiado en pro de un Estado de derecho, evidentemente. Yo, como persona, quiero citar en este momento al señor o al doctor Luis Guillermo Velázquez, que por allá en el 2010 se refirió a esta pregunta en particular de la siguiente forma. Dice, en Colombia, la propiedad tiene una función social. Tiene. No es una función social. Esa aclaración es muy importante. Ese es un profesor de Medellín, ¿no? Es correcto, doctor. Y lo conozco muy bien. Entonces, él expone, doctor, una frase muy diciente que alrededor de toda esta exposición se va a ir consolidando. Lo primero que él dice es, la propiedad es función social cuando pertenece en su totalidad al Estado, sin permitir que ningún otro particular realmente haga posesión de ella. Entonces, como vemos, en Colombia realmente la propiedad privada, pues, no es una función social. No es. Pero entonces estoy entendiendo que es función social si pertenece al Estado. Es correcto. Pertenece Entonces, al Estado. y la propiedad que pertenece a los particulares es función social. No, tiene un componente de función social. Y permítame, doctor, decirle que a través de las sentencias que ha emitido la Corte Constitucional, que son las que están plasmadas ahí en la pantalla. Sí, las veo. Se ha hecho una corrección de ciertos aspectos que nosotros los entendemos, o más bien los juristas entendían de una forma diferente. Entonces nos hemos dado cuenta que a través de las sentencias que están plasmadas ahí y las dos leyes, hemos tenido cambios en la parte de derecho urbanístico, por allá con una sentencia referida a un alcalde que quería tumbar unos antejardines y demás, y respetando la propiedad privada en ese caso. Entonces allá la Corte Constitucional, más adelante lo van a explicar nuestros compañeros, qué fue lo que dijo. Bueno, pero también vemos el caso agrario, muy llamado en este momento, o muy sonado, porque obviamente nosotros tenemos un proceso de paz por allá con las FARC. Y en las negociaciones se tocó ese tema, la propiedad privada a nivel agrario. Entonces también ya hay una sentencia. Bueno, y finalmente... ¿quién sigue? Porque usted le está quitando los minutos de sus compañeros. Ya, doctor, ya terminó. Y por último vamos a mirar la parte ecológica. Entonces, doy paso a mis compañeros, doctor. Bien. Buenas noches. ¿Quién sigue? Benjamín. Benjamín. Profe, yo voy a hablar de los límites de la Constitución de la propiedad privada. Entonces, el artículo 58 de la Constitución Nacional garantiza la propiedad privada. No obstante, en este mismo se señala que cuando la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública e interés social, que si resulta en conflicto con los derechos de los particulares, con la necesidad por ella reconocida, se deberá ceder el interés privado al interés público o social. Sí. A pesar de ser un hecho constitucionalmente reconocido y garantizado, la propiedad no es un derecho cualquiera. Además de tener un objeto enteramente determinado por el derecho, la decisión de que es susceptible de propiedad y cuál es el contenido de este derecho, esto lo determina el legislador.
La Constitución le encomienda una función social que habilita al legislador para determinar su sentido en el caso concreto. Pero a ver, aclaremos eso. La Constitución no le indilga una función. La Constitución es muy clara. ¿Qué dice la Constitución? Ese es el Profe, punto de partida. exactamente, por el comento, la Constitución le encomienda una función social que No, habilita no, al no le legislador. encomienda, no le encomienda. ¿Qué dice la Constitución? No Que lo la, entiendo, profe. que la propiedad es, Es una función social que implica Social. obligaciones. no que tenga una función social, no, sino que es una función social. Ese es el problema. Por eso, profe, es que pronto no me ha entendido, porque lo que hace la No, Constitución yo es... no le entiendo porque el punto de partida suyo está débil. Usted tiene que partir de la afirmación que hace el artículo 58. La propiedad es una función social. Entonces, de ahí arranque. Si es o no es función social, por qué es o por qué no es. ¿Y qué pasó con el concepto del Código Civil de que la propiedad es un derecho real? ¿Sí entendió cuál era el asunto, César? Bueno, pero siga, no se me petrifique ahí. No le dé miedo. Entonces, y por ende, para determinar el contenido del derecho y faculta a las autoridades para despojar a los propietarios de su derecho. Bueno, sí, eso puede ser, pero bueno. ¿Quién sigue? Buenas Hola, noches, profesor. profe. Perdón. Profe, bueno, como lo mencionaba mi compañero Benjamín, muy bien lo menciona el artículo 158, y a manera personal considero que el constituyente A o ver, los constituyentes... 158 de la Constitución. 58. Ah, usted dijo 158. 58, profe, qué pena. Ojo con eso. Está en una audiencia, no se puede equivocar. Si usted Vale, dice en una audiencia 158 y se está refiriendo al 58, oiga, el juez lo coge y trapea con usted el piso. Vale, profe. Aquí usted se puede equivocar. En una audiencia, no. Porque se lo cobra y se lo cobran caro. Bueno, entonces, el 58, ¿a qué se refiere? Como lo mencionaba mi compañero Benjamín, es muy cierto que dice que se garantiza la propiedad privada y demás derechos. Eso. A manera personal considero que los constituyentes del 91 no es deslegitimizaron el derecho civil que contraía el mismo código, sino que lo unieron tanto el concepto que traía el derecho civil, del Código Civil, valga la redundancia, a la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 58 menciona que dice con arreglos a las leyes civiles. Por eso considero a manera personal que ni lo obviaron, ni lo deslegitimizaron, sino más bien unieron esos dos conceptos en el artículo 58 de la Constitución Estoy de acuerdo del con 91. usted, yo estoy de acuerdo con usted. Dice, se garantiza la propiedad privada y los demás derechos. Correcto. Ahí arranca reconociendo que la propiedad es un derecho. Pero fíjese que más adelante se poposea todo eso. Pues ahí Correcto. Ahí donde estoy yo, bueno. Bueno, profe, si bien es cierto que el mismo código, su merced lo menciona, borra de alguna manera lo que menciona anteriormente, cuando dice que la propiedad es una función social. Eso. Sin embargo, pues yo en mi investigación encontré que la función social no significa que le vamos a expropiar o quitar la propiedad privada a civiles o particulares. ¿Qué es lo que busca ello? Que aquellos bienes baldíos, por ejemplo, o terrenos inutilizados, sean apropiados por el Estado. ¿Para qué? Para servir a la comunidad de interés general. Eso es lo que se llama una función social. Y pues digamos que es un concepto que viene mucho antes del Código francés, podríamos hablar, y sobre todo de un jurista muy importante que es el doctor León Duguit, que él consideraba, sí señor, correcto, que él consideraba que la propiedad privada servía como objetivo siempre que permitiera la transformación en un instrumento a favor de toda la sociedad. Y también es muy importante mencionar que muchos de esos aspectos implican en aquellos bienes o terrenos que son inmersos
de exterminio de dominio, se me olvidó el concepto, profe. Extinción. De extinción de dominio, gracias John, siempre y cuando estos bienes o terrenos hayan sido utilizados o adquiridos mediante una actividad ilícita. Entonces, digamos que en este concepto, cuando los bienes o terrenos son adquiridos por actividades ilícitas, estos terrenos o bienes, muy bien dicho por la Constitución en este aspecto, podrían ser utilizados en función social y en garantía de toda la comunidad. Ya le doy paso a mi siguiente compañero, pues para no ahondar en Sí, ok, sí, más por tema. el tiempo. Bueno, buenas noches, profesor. Yo tengo una síntesis de jurisprudencia que data a partir del año 2011, y nos dice que el derecho a la propiedad privada es un derecho constitucional que el Estado se compromete a proteger en cabeza de sus titulares. Esto quiere decir que el titular del derecho del dominio está facultado para usar, gozar y disponer de sus bienes como bien lo tenga, siempre y cuando no vulnere la ley o los derechos de otras personas. Y quiere decir además que si bien los atributos del derecho a la propiedad privada pueden ser objeto de limitación o restricción en aras a cumplir con las funciones sociales y ecológicas que reconoce nuestra Constitución política, no por ello puede lesionar su núcleo esencial, que se manifiesta en el nivel mínimo de ejercicio de los atributos de goce y disposición. También nos dice que señor. No, está bien, eso que está diciendo está bien. También nos dice que esa protección, como un todo régimen constitucional que reconozca la primacía de los derechos individuales, no es absoluta. La limitación del ejercicio del derecho de propiedad atiende al reconocimiento de que, según el artículo 95 de la Carta Política, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en nuestra Constitución implican responsabilidades, toda vez que las decisiones humanas no repercuten exclusivamente en la órbita del individuo, sino que afectan de manera directa o indirecta el aspecto jurídico de las demás personas que lo rodean. Ahora, si se analizan algunas de las características que la Corte Constitucional ha enunciado, podemos encontrar que una de ellas nos dice que es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos. O sea, ahí no le está dando ninguna restricción, pero le dice que depende de los derechos de los demás. Sí. También encontramos que es un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio. Sí. Esta característica que me parece importante nos dice que es un derecho real, teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser respetado por todas las personas. Entonces, para concluir, uno de los elementos esenciales del derecho de propiedad es que el propietario tiene la facultad de disponer libremente de sus bienes, siempre y cuando lo haga dentro de los límites que señala el artículo 58. Asimismo, se señala que el derecho de propiedad privada tiene una conexión fuerte con el principio de solidaridad, norma que indica que el dominio sobre un bien cuenta con una restricción relacionada con la función social. Dicho límite comprende que la propiedad puede ser objeto de expropiación. El derecho de propiedad concede a su titular el poder de usar, de gozar, de explotar y disponer del bien, siempre y cuando se respeten las inherentes funciones sociales y ecológicas que se derivan de los principios de solidaridad. Los límites al derecho del dominio se encuentran encaminados al cumplimiento de deberes constitucionales estrechamente vinculados con la noción del Estado social de derecho. Por ejemplo, la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos, la promoción de la justicia y la equidad y el interés general prevalente. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Compañeros, buenas noches.
Doctor, yo voy a hacer una pequeña comparación entre el artículo 669 del Código Civil y el artículo 58 de la Constitución. Sí, está bien eso. Pues allí considero, doctor, que el artículo 58 de la Constitución, en su definición del derecho a la propiedad, implica que la misma tiene una función social, en la que prevalece el interés general sobre el interés particular. No, Pero así a las ver, cosas, a ver, la Constitución no dice que tenga una función social. Ahí sí lo tranco porque me mete los dedos en la boca. ¿Qué dice la Constitución? Que ese es sí, el problema. doctor. No, sí. Entonces, doctor, Vuelva a hacerme el planteamiento otra vez. Se comparó el Código Civil con la Constitución. sí, Ok. qué pena. Entonces, bueno, entonces considero, doctor, que el derecho a la propiedad que implica que la misma tiene una función, que prevalece el interés general sobre el interés particular, ¿sí? Sí. Con el desarrollo económico del país, doctor. De tal manera que prevalecen todas las actividades que para su ejecución se requieren, tales como las actividades de producción, de circulación, de distribución y utilización del consumo de los bienes como prestación de servicios públicos y privados, ¿sí? Sí, señor. Entonces, pues como consecuencia de lo anterior, doctor, pues resulta evidente que los derechos del dominio o la propiedad privada, del que son titulares cada uno de los colombianos, se encuentra, pues, por decirlo así, limitados, en razón a que el Estado, en cumplimiento de su deber, puede expropiar, por decirlo así, la propiedad privada de un particular con una indemnización a favor del propietario a través de un procedimiento administrativo, ¿sí? Un ejemplo, si yo soy propietario de una vivienda que se ubica dentro de los planos de una vía que el gobierno distrital tiene proyectada para construir, pues para ello inicia el proceso administrativo en contra, emitiendo un acto administrativo que debidamente motivado en el que, entre otras razones, menciona con la construcción de la vía, por decirlo así. ¿Sí? Que se van a generar trabajos y que esto va a impedir que el desarrollo económico va a permitir que el desarrollo económico de la ciudad y consecuentemente del sector será construido generando un bienestar colectivo para todas las personas del sector y en general para la población y la ciudadanía. Pues, por ejemplo, el metro, ¿sí? Que hay una persona que no quiera o sea, sí. vender su bien, y entonces pues toca hacerlo por medio de este acto porque pues va a primar el bien general sobre el particular. Sobre el particular, sí, señor. Bueno, ok. Entonces, sigamos porque es que nos estamos tirando todo en 3 alumnos nomás. Bueno, buenas noches. Hay que tener en cuenta de todas maneras, dentro de la discusión, el marco jurídico en el cual se produce el nacimiento del Código Civil colombiano. A través de la Ley 153 de 1887, pues se reconoce una covariancia entre esta y la Constitución de 1886. ¿Sí? Razón por la cual pues se sometió al mismo nivel la ley y a la Constitución. La primera modificaba a la segunda sin acudir a la constituyente. En el artículo 669 de nuestro código, pues se establecen las limitaciones de la propiedad, las cuales tienen alcance sobre la ley y el derecho ajeno. ¿Sí? Pero cuando se establece la jerarquía normativa de la Constitución por encima de las leyes, pues estas tendrán que ajustarse a la norma suprema sin importar que hubiesen sido expedidas con anterioridad. Hay que tener en cuenta de todas maneras que en la Constitución del 86 no deja de lado a la propiedad como, digamos que tener la característica de función social,
Ya lo dice en el artículo 31 de esa Constitución, ¿sí? Sin embargo, planteando respecto al artículo 58, hay que tener en cuenta que la función social de la propiedad reconocida sirve como elemento para el fin del Estado Social de Derecho. ¿Por qué? Porque controla, modera y restringe el alcance de dicho derecho y por tanto pues se puede considerar como si fuera un elemento. Adicionalmente, la propiedad tiene un impacto y se muestra como elemento, como ya lo he mencionado, puesto que garantiza, bueno, esta función social implica que esté garantizada, ¿sí? Sin embargo, pues la persona que ostenta dicho derecho sobre el bien está en la obligación de contribuir con la explotación, usufructo, lucro, rendimiento a quienes con su trabajo o consumo beneficien con la explotación. De modo que pues en Colombia existe la figura de la expropiación con el cual se logra garantizar el bienestar común sin que se desconozca la propiedad como derecho real, por lo cual pues se tendrá lugar a la sustitución material por una compensación pecuniaria. Ya mi compañera entonces hablará un poco acerca de la expropiación, doctor, como fenómeno de derecho público. Bueno, buenas noches, profe. Soy Sandra Liliana Garzón. Pues yo quisiera hacer como una pequeña introducción. Yo pienso que esta no es la única contradicción que se encuentra entre el Código Civil y la Constitución, ¿no? Hay muchísimas. ¿En qué radica esta cuestión? Primero que tenemos un Código Civil colombiano que es hijo del Código de Bello y que este código a su vez fue escrito con ejemplo del Código de Francia, ¿no? Y este tuvo sus fuentes en el derecho romano. Entonces, digamos que nosotros tenemos, aún en nuestros días, tenemos como ese modelo de Código Civil desde Roma. Y claro, pues nuestra sociedad ha ido avanzando y el Código Civil nunca ha sido suficientemente actualizado como para ir acorde a la Constitución. O sea, todavía hay normas muy antiguas. Entonces, yo pienso que todas las contradicciones radican mucho en este sentido. Bueno, ya yéndonos como hacia el tema de la... ¿Le parece que ese título del dominio que habla el Código Civil es obsoleto? Que usted me lo está así como despreciando mucho. No, profe, no lo estoy despreciando, sino que sí se encuentran, o sea, basadas en las investigaciones, sí se encuentran muchas contradicciones entre el Código y la Constitución, ¿no? Yo pienso que lo que debió hacer la Constitución, bueno, lo que se debió hacer fue como unir conceptos, porque yo opino que en el artículo 58 obviamente dice que es una función social, porque en el artículo lo dice, y en el otro dice que en el 669 dice que es un derecho real. Entonces, ¿qué pienso yo? Obviamente, ellos tenían que hacer ese tipo de cambios porque hay momentos en que se necesita una propiedad y se necesita construir un puente que pase por dicha propiedad, y obviamente, si se tuviera el concepto de... Pero, señor. ¿qué pasó en el 91? En el 91 dijeron la propiedad es una función social y punto. Sí, y exacto. Todo lo que trae esa definición, todas las consecuencias que acarreó, es decir, acabó con el Código Civil. Sí, señor. Un concepto sin mayor explicación acaba con todo un Código Civil. Exacto. Profe, por eso yo digo que... ¿A usted le parece bien eso? No, por supuesto que no. Yo pienso que debió ser como una unión de conceptos porque obviamente había la necesidad de tomarlo como una función social, porque en ese sentido, cuando el Estado necesitara esa propiedad para cumplir con una función social, pues necesitaba hacer uso de ese derecho real. Entonces yo pienso que debió ser un complemento con el Código Civil, ¿sí? Porque ahora quedaron muy independientes, entonces se contradicen. Realmente si uno ve los dos conceptos son totalmente contradictorios. Quisiera decir que de pronto mi propiedad es mía mientras el Estado no la necesite, pero si la necesita yo la tengo que ceder. Obviamente hay 3 parámetros para que surja la expropiación, ¿no? No es que al Estado se le antojó decirle a una persona que tiene un derecho real,
ay no, necesito su propiedad y ya, no tienen que haber 3 parámetros específicos para que ellos puedan expropiar dicha propiedad, ¿sí? Entonces, yo les voy a leer, ya mi compañero habló de la expropiación, yo le voy a leer qué motivos deben existir para que pueda haber una expropiación. El primero es que existan motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador. El segundo es que exista decisión judicial o administrativa, esta última sujeta posterior a acción de contencioso administrativo, incluso respecto del precio. La adopción de dicha decisión se supone que se adelanta el procedimiento establecido en la ley, con garantía de derecho fundamental al debido proceso del titular y del derecho de propiedad. Dicho procedimiento comprende una etapa previa, lógicamente fallida, de enajenación voluntaria o negociación directa. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente el Estado debe tratar de negociar con la persona porque obviamente no le van a desconocer su derecho, ¿no? Bueno, que se pague a esa persona se le debe pagar una indemnización acorde al precio de su propiedad. Entonces, existiendo estos 3 parámetros, se puede hacer expropiación. Listo, profe, esa es mi intervención. Dejo paso a mi compañero. Buenas Se noches, identifica doctor. con la intervención de John León Aguirre. Ustedes se fueron para allá, para la parte administrativa. Bueno, ¿quién sigue? ¿César Lozano o Cristian? Doctor, habla con John Alexander López. John Alexander López. Sí, señor. Yo ya te Bueno, encontré en el listado. Sí, sí, señor. Sí, López Montoya, John, sí. Ok. Sí, señor. Bueno, referente al artículo 34, señala 2 limitantes constitucionales Artículo 34, ¿de qué? De la Constitución Política. Ah, artículo 34 de la Constitución. ¿Estás seguro? Sí, sí, señor. Señala 2 limitantes constitucionales a la propiedad privada. ¿Estás seguro que es el 34? Yo le hablaré de la extinción. ¿Estás seguro que es el Señor. artículo 34 de la Constitución? Puede ser, tiene que ser el... Pues habla, nos refiere a la extinción de dominio y la confiscación, también habla de la propiedad. Yo tengo penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Ajá. De eso creo que habla el artículo 34 de la Constitución. Sí, sí, señor. ¿Y qué Bueno, tiene que ver la pena de destierro, la prisión, con el problema que nos ocupamos? Bueno, en este caso le voy a hablar de la extinción de dominio. De la extinción del dominio. Del dominio, sí, señor. ¿Y le sirve el 34? Pues va de la mano con la confiscación de los bienes. Ah, eso es otra cosa. Sí. Eso es otra cosa. Bueno, en primer lugar, en relación con la extinción de dominio, se ha señalado acorde con la Constitución y la ley que las causales de improcedencia de la extinción radican esencialmente en la exigencia de licitud para el título que origina el derecho de propiedad. Así las cosas, en caso de que no se reúna este requisito, procede la declaratoria de extinción de dominio por manifestación expresa de la Constitución. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional en relación con la declaratoria de extinción de dominio por no satisfacerse la exigencia relacionada con la licitud del título que lo origina. Hay que indicar que ello es así en cuanto el ordenamiento jurídico solo protege los derechos adquiridos de manera lícita, es decir, a través de cualquiera de las formas de adquirir el dominio reguladas por la ley civil. La ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción, siempre que en los actos jurídicos que lo formalizan concurran los presupuestos exigidos por ella. Ese reconocimiento y esa protección se extiende a quien adquiere el dominio de forma ilícita. Referente, doctor, a la pregunta que usted nos hace,
para mí, pues personalmente, no sé si de pronto esté errado, pero pues para mí viene siendo función social, pues ya que la Constitución de todas formas, como se dice, es norma de normas, pero allí mismo está diciendo que garantiza la propiedad privada pero con arreglo a las leyes civiles. Con esto le doy paso a mi compañera Mariluz Montenegro. Gracias, Alex. Doctor, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias, doctor. Efectivamente, como hablaba mi compañero hace un momento, nos remitimos al artículo 34 de la Constitución. ¿Por qué? Porque si nos habla del destierro y de la confiscación, no obstante habla de la extinción de dominio. En este caso, para hablar como en segundo lugar del tema de la confiscación, es una pena que se le aplica a la persona que cometió algún delito y le es confiscado su patrimonio o sus bienes a raíz de ello. No obstante, la Constitución está diciendo que está prohibido confiscar si no hay un delito de por medio, o sea, si no hay un delito y un proceso de por medio. Pero es aquí, doctor, donde realmente a mí me genera bastante curiosidad el término que se utiliza en el artículo 58 de la Constitución. Voy a decir algo a criterio personal. En otro escenario que no es académico me podría meter de pronto en un problema, pero mi criterio es que si los médicos también se mueren, los constituyentes también se equivocan. Y la redacción del texto parece inclinada un poco más a un beneficio de un sector, desconociendo ese derecho real, ese derecho de dominio. Eso, ¿qué pasó en el 91? ¿Cuál fue el sector que dominó la Constitución? Exactamente, a eso voy, doctor, justamente, y es que, ¿qué pasa acá? Si bien nuestra carta de navegación es la Constitución, si bien es norma de normas y obviamente es respetable y cuando exista contradicción o exista confusión nos dirigimos a la Constitución, en este caso en particular es de realmente analizarlo y objetarlo. ¿Por qué? Porque es que dicen que el interés general prima sobre el particular y en este caso la propiedad debe ceder. Por ejemplo, para el plan de ordenamiento territorial, para llegar a una ciudad moderna, ¿qué necesitan, por ejemplo, no sé, el Estado en asocio con una empresa privada? Determinado espacio, lo que hablaban mis compañeros, el metro o una construcción urbanística o etcétera. Para esto necesitan que se transmita el derecho real de dominio. Y para esto le dicen a estas personas, el bien general prima sobre el particular, yo necesito que usted me venda, yo lo indemnizo, yo le pago el valor que vale su predio, porque es que ahí necesito construir o modernizar la ciudad. ¿Qué interés hay detrás de esto? Porque le estoy quitando el derecho de dominio que ya lo dio el Código Civil en el artículo 669 y estoy metiendo un término prácticamente obligante en la Constitución y la Constitución obviamente está diciendo que prima sobre las demás leyes. ¿Cuál era el objetivo del constituyente o de los constituyentes? ¿Cuál era su inclinación en ese momento? O sea, a mí me genera muchas dudas ese tema y me parece que se debería modificar. Realmente se debería modificar porque da paso y deja abiertas muchas opciones que atentan realmente contra el derecho de dominio. Bueno, pues usted sabe qué implica la modificación de la Constitución y cómo se modifica la Constitución. Bueno, ¿quién sigue? Es costoso. Buenas noches, profe, soy Kelly Beltrán. Bueno, digamos que yo estoy en algo de acuerdo con la compañera Mariluz. En este caso, pues para no repetir lo mismo, yo pienso que la propiedad se va a ver más como una institución social. ¿Por qué? Porque va a recoger todo ese tema de las creencias, las costumbres, de esos comportamientos propios de la sociedad, en el cual pues la gente está acostumbrada al tema del derecho de propiedad, digamos, de su casa, de lo que compraron, o las diferentes cosas pues que son de ese dominio de propiedad. En este caso, y lo que nos lleva a la pregunta del día de hoy, es
que el principal problema radica en que el derecho, digamos, real es reconocido por el código, pero no por la Constitución. La Constitución lo ve como una función social y no, el derecho de propiedad pues, no va a ser completamente una función social. Esto, digamos que el constituyente del 91 toma desde la Revolución Francesa este término de función social de interés general, de compartir si es necesario, y pues antes de esta revolución se tenía a la propiedad como un derecho real, como tal, o sea, que genere utilidad, que la persona que tiene pues este derecho, que tiene sus propiedades, genere utilidades sin la necesidad de que sea un bien común o que sea de interés general. Digamos que en este caso también el profesor Miguel Bastos, que es un profesor español, él critica mucho este tema y ha dado varias conferencias sobre si es una función social o qué tiene que ver o qué implica agregar la función social a las diferentes constituciones, que pues no solo es la de Colombia. Entonces, él dice que pues la función social vulnera por completo los derechos de propiedad, porque él da ejemplos, digamos, de que la tierra, entonces, la tierra es mía, pero el Estado me va a decir también para qué funciona, entonces los usos del suelo, o también me va a decir, digamos, usted qué puede utilizar de eso, o si tengo mi propia casa, del ejemplo que ya he dado, si quiero construir otro piso, debo pedir un permiso, entonces no se usa completamente como se hacía antes, como lo mencionaba mi compañero John también, que era el tema del uso, el disfrute o también del abuso de este tema de la propiedad. Doctor, con la intervención de los compañeros anteriormente, damos por terminado pues nuestra charla. Solo regáleme 10 segundos, por favor, para confirmar, doctor, que a través de la sentencia 536 del 1997, la Corte Constitucional habló que ese artículo 58 de nuestra Constitución sí es algo solidario. Y permítame le explico por qué brevemente. Dice que es susceptible de una serie de condicionamientos y cargas impuestas por el Estado, en razón de que la propiedad no es concebido como un derecho absoluto, sino relativo. Eso quiere decir que implica unas obligaciones. Por eso el compañero César habló de solidaridad respecto al artículo 58. De acuerdo, pero eso no, no nos responde la pregunta. Bueno, entonces yo les pregunto a todos. Si yo hablo del derecho de propiedad, no de la función social, ¿cuál es el derecho? ¿Cuál es ese derecho? Al dominio, doctor. Es un derecho para disfrutar y gozar del bien. Estamos de acuerdo. Derecho de goce y disposición que se tiene sobre bienes determinados. Es el derecho de gozar, de usar y disponer de un bien. Ese es el derecho. Y derecho real. Es un poder jurídico que indica que la cosa está sometida a la disposición del dueño. Y yo me pregunto una cosa, si la propiedad fuera una función social, entonces, ¿dónde quedan los modos de adquirir? Como la ocupación, la accesión, la tradición y la sucesión. Porque es que del derecho de propiedad nacen unos modos de adquirir, la ocupación, la accesión. Pero ¿será que la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión nacen de una función? ¿Y en qué quedarían derechos reales como la propiedad, el usufructo, la servidumbre, la hipoteca, la prenda, la anticresis, la enfiteusis y el censo? ¿Sí ven lo que hizo el legislador? El legislador llegó por su afán de volver social la propiedad, una definición y listo. La propiedad es una función social. ¿Y qué pasó con eso? Que se llevó por delante todo un edificio completo. Entonces, se puede deducir de la función social el derecho de usufructo.
se puede deducir de la función social la servidumbre. De la función social se puede hablar de hipoteca, se puede hablar de prenda, se puede hablar de anticresis, de enfiteusis, de censo. No se puede, porque son derechos reales. Estos que les mencioné son derechos reales. Y mientras la Constitución no reconozca que la propiedad es un derecho real, esa expresión, esa definición que dio el legislador del 91, todos comunistas, por cierto, los que integraron esa comisión. ¿Qué pasó con eso? Vamos a quitarle el carácter de propiedad, de derecho a la propiedad. Muy bien, y nos dejaron sin derecho a usar, sin derecho a gozar, sin derecho a disponer. Esas son las libertades que da el derecho. Doctor, discúlpeme la interpelación, pero finalmente la Corte Constitucional también, a través de su pronunciamiento, ha dicho que cuando la propiedad hace parte o define un derecho fundamental a través de la tutela, se puede volver a pedir ese derecho real como tal. Entonces, totalmente de acuerdo con usted que en el 91 se hizo una constitución muy basada en lo social, pero también se tiene el derecho también y digamos los mecanismos para pedir que se goce también de esa propiedad privada. Y más que todo de la propiedad privada del dominio. Claro, porque es que el titular tiene derecho a las utilidades económicas que da la cosa. Y nadie, las demás personas, no pueden interferir en eso, ¿no? Y pues ese es un derecho que lo va a oponer a todo el mundo, es derecho único. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron ustedes? Doctor, discúlpeme, yo particularmente llegué a la conclusión básicamente a apoyar lo que dice el doctor Velázquez. Básicamente nosotros ¿Nosotros qué? Confundió dos términos y es una cosa es tener una función social y otra cosa es ser una función social. Eso. Son dos cosas muy distintas. Pero entonces el grupo como grupo no llegó a un llanito. Porque este es un trabajo de grupo. Y como grupo estamos respondiendo, doctor. Lo que pasa es que es correcto, coincidimos con esta apreciación y por eso quisimos determinar ciertos puntos que nos parecieron a nosotros álgidos en esta dicotomía. Bueno, pero entonces quiero una respuesta concreta, no así gaseosa. Ustedes parecen políticos. Tienen una virtud, una calidad para ser políticos, pero están mandados a ser políticos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de ustedes? ¿O es blanco o es negro? Profe, pues si nos vamos a la norma, obviamente es una función social, porque la ley de leyes lo dice. Obviamente, a nuestro parecer, está errado el concepto. Profe, no se escucha. ¿Usted qué opina, Kelly? Bueno, pues la Constitución ya se señala que es una función social, pero en mi opinión es un derecho real, no puede ser completamente una función social. Mariluz. Exactamente lo mismo, lo dice el artículo 58, que es una función social, pero pues obviamente es un derecho real. Porque imagínense todo lo que se llevó por delante. Hoy acabó con el Código Civil. Lo acabó, lo mató. Eso es lo que pasa con los legisladores. Los legisladores que no tienen una formación académica y de la noche a la mañana copian lo de otra cosa y ¿para qué lo meten? Aquí nos metieron eso a la brava, pero a la brava. Y se ve mucho, doctor. Eso se ve mucho porque, por ejemplo, ha habido ministros que no tienen formación académica, por ejemplo, toda la formación del pregrado, posgrado o maestría, etcétera, sino simplemente por el sindicalismo
han llegado a estos cargos y sacan algunos decretos, algunas leyes, que pasa lo mismo que acá, que digamos tiene alguna choque, por decirlo de un término popular, con otra norma, solamente porque piensan en lo social o tienen una inclinación comunista. O sea, esto suele pasar mucho. Bueno, sí estudiaron, sin embargo, pues la posición, la conclusión, como que no es unánime. Algunos la tienen, otros no. Y entonces se están escudando en lo que dicen todos los demás. Y entonces a mí me interesa ver a qué opina usted, John León Aguirre, usted, César, usted, Marilos, ¿no? Andrés, ¿usted qué opina al respecto? Para mí Doctor. Y listo. Doctor Andrés Martínez. Andrés Martínez es el que ha apoyado el concepto del doctor Velázquez. Sí. Bueno, entonces el análisis estuvo variado. Unos se fueron por allá para la expropiación, para la parte administrativa, que no nos interesaba. Entonces, este es un grupo que lo saco con una nota igual para todos. Primera nota con un 4. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno, doctor, fue un placer esta disertación con usted. Muchas gracias, Gracias, señor. doctor. Muy amable. A ustedes. Doctor, muchas gracias de verdad por suministrarnos este tema y este espacio. Este es un tema muy lindo, muy bonito. Bastante, bastante. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, igualmente, gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Que descansen. Gracias. Hasta luego, profesor. A ver, ¿cuál será el segundo grupo? Gracias, profe. Ya les aviso, profe. Doctor, ya están ingresando. Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches, que descansen. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Me alegra mucho, doctor. Bueno, entonces yo voy a ir ahí buscando los integrantes. Si quieres se los voy dictando, doctor. Bueno, correcto. Empieza Jason Parra. Ya estoy como de quintas en la lista, doctor. Quintas, sextas, por ese lado. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, doctor, muchas gracias. Parra Ortega, no, Junior. No, doc, al principio, doc, al principio de la lista. Martínez Ortega, Parra, Vela, Jason, Andrés. Sí, correcto, sí, señor. Bueno. José Ismael. ¿Ismael qué? Ortega. Ortega González, Patricia. No, doctor, más abajito está José Ismael Ortega. Ortega. Hasta ahora, un apellido Ortega nada más. Ortega Cruz Edwin, no. No, señor, pero por ahí va. Está entre los últimos. Ortega Cruz, Ortega Vanegas. Está después de nacer, como por el 75, como por el número 75, doctor. Está Ortega Araque José Ismael. Tengo es Belandia. Más arribita. 69. Ortega Araque José Ismael. Sí, señor. Bueno, ¿quién más? Zulay Nieto. Nieto, sí, señor. Busquemos a ver. Nieto. Hacia la mitad, doctor. Julie Zulay. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. 2 abajito mío, niño Claudia. Niño Claudia. Sí, está ahí 2 abajito de donde Niño estoy Sánchez, Claudia, Margarita. Doctor. Bueno. Y arriba, después de Jason, está Dara Galindo. Dara Galindo.
¿En qué número está Dara Galindo? Es que así busco mejor. Está entre los primeros, doctor, como entre los primeros 5, más o menos. Despuésito de Jason. Galindo séptimo. Galindo, Niño, Dara, Joana. Sí, doctor. Bueno. Yo veo ahí 2 personas, Dara Está Galindo. Páez. Es que son madre e hija, doctor. Está Claudia Margarita Niño y Dara Galindo. Son madre e hija, las dos estudian, o sea, son de su clase. ¿Las 2 son alumnas? Sí, señor. Sí, doctor. Qué belleza. Qué belleza. Entonces, Galindo, Dara. ¿Y la mamá cómo se llama? Claudia Margarita Niño Sánchez. Niño. Niño Sánchez, Claudia Margarita. Después de Zulay, dos espacios después de Zulay. Pero díganme el número. Ya la incluyó, doctor. Ya la incluyó, doctor. 45. Niño Sánchez, Claudia. Ya la he incluido. Zulay Nieto ya. Ya, doctor. Sigue Diego Jaramillo. Diego Jaramillo. Presente, doctor. ¿Qué número estará Diego Jaramillo? Está también entre los primeros, doctor, después de Dara Galindo. No, a mí no me digan primero, díganme quinto, sexto, noveno. Doctor, es que no sé Décimo. cómo está la lista que usted Décimo, tiene. Jaramillo, Bonilla, Diego, ¿ese es? Sí, señor. Bueno. Eliot Alexander, ¿qué? Páez. Porque hasta ahora está Eliot Alexander. No está el apellido. A mí sí me sale el apellido, doctor, es que creo que por la pantalla no se alcanza a ver completo, pero él sí lo tiene completo. Páez Cortés Eliot Alexander. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, buenas noches. Bueno. Diego Jaramillo, ¿ya lo metimos o no? Sí, doctor, el 10. Falta Luján Camacho. A ver, Buenas noches, profe. Sí, ya está Jaramillo. Nader. Camacho, Nader. doctor. ¿Camacho qué? Luján Camacho Nader Antonio. El apellido es Camacho. Luján, profe, Luján Camacho. Ah, Luján. Otros Luengas, Luján Camacho Nader Antonio. Ese mismo, sí, señor. Nada de Antonio. Bueno, ¿quién más sigue? Ya, doctor, ya estamos todos. ¿Y Nader Antonio qué? Luján. Sí, señor. ¿Ese es el que cogimos ahorita? Sí, señor. No. Bueno, muy bien. Ok, Jason, entonces ¿quién arranca? Profe, el que usted nos diga, todos nos preparamos muy bien. Usted escoja, por favor. No, ni más faltaba. Ustedes. Bueno, profe, pues la pregunta en cuestión era, como que nos tocaba resolver, era si el derecho de dominio o propiedad es un derecho real como lo establece el artículo 669 del Código Civil, o si es una función social como lo establece el artículo 58 de la Constitución Política. Ese es el meollo del asunto. Ese es el problema. Bueno, Doc, digamos que nosotros abordamos desde distintas ópticas el trabajo como grupo para darle respuesta a la pregunta planteada por usted. Encontramos dentro de esta revisión que hicimos un componente histórico importante, ¿sí? Porque vemos que la función social de la propiedad, de la propiedad privada, no se da únicamente, primero no se da únicamente en este estado, sino que se da en muchos estados. Y segundo, deriva de unas necesidades históricas. Esto derivaba principalmente de la Edad Media, en donde la tierra estaba concentrada en los señores feudales, sí, en las monarquías, y superada la Edad Media, lo que se pretende es que esa tierra se pueda desconcentrar. Entonces, por allá en Francia, inician a hablar de la función social de la propiedad privada. Sí, arrancamos, digamos, desde ahí. Encontramos que en Latinoamérica, en la actualidad, varios países de Latinoamérica, dentro de sus propias constituciones, incluyen la función social de la propiedad privada, como es la brasileña de 1988, como es la nuestra, la de Colombia, o como es la de México de 1917. Todas han hablado de la función social, entre muchos otros países. Inclusive nos vimos un foro en donde personas de diferentes nacionalidades discutían sobre esto y sobre
perdóneme la expresión y si me la permite, la arena movediza que implica hablar de la propiedad privada como una función social. Porque no nos permite el goce pleno y absoluto de un derecho, sino que nos lo vuelve subjetivo en función de lo que estamos hablando. Sí, Entonces, digamos que eso como primero, doctor, como para contextualizarnos un poco, ya llegando, digamos, al tema colombiano y puntualmente a la respuesta que usted nos pide que demos, revisamos interesante jurisprudencia, varias sentencias. Bueno, encontramos que en la Constitución de 1886, en su artículo 31, aunque no se citaba textualmente la expresión función social, esta Constitución sí nos decía que cuando la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública resultara en el conflicto con los derechos, el conflicto de los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público, pero las expropiaciones, que sea preciso, deberán ser indemnizadas. Digamos que a grosso modo decía ese artículo 31. Y el 32 nos hablaba en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Nos dice que en tiempos de guerra, pues, o en tiempos de digamos, una urgencia puntual, el Estado puede casi que apropiar de esos bienes para luego pasar a indemnizarlos. ¿Sí? Bueno, entonces pasemos otros porque ya nos hemos chupado 10 minutos. Bueno, si me permite, doctor, yo continúo de acuerdo a la intervención que tuvo Jason. ¿La que continúa la mamá de Dara Galindo? Sí, señor, Claudia. Sí, qué señor. Bien, qué bien. Entonces, oiga, cómo me gusta verlas a ustedes dos, mamá e hija. Mamá la felicito. Uy, gracias, doctor. Qué ejemplo tan lindo le está dando. Y usted, Dara, qué vieja tan berraca tiene usted de mamá al lado, ¿yo? Fabulosa mamá. Qué bueno. Qué lindo eso. A mí me da una gran satisfacción ver ahí una mamá y una hija, por Dios. Pero usted puede tener muchos méritos, Dara, pero los méritos de su mamá sobrepasan los suyos. Sí, porque usted sabe lo que es tenerla usted 9 meses ahí y luego criarla, cambiarle pañales, que se poposeó, que se orinó, que la fue formando, la va haciendo, la enderezando y mire, que la puso a estudiar Derecho y ella para que usted salga al otro lado y para saber que sí va a salir, también se metió a estudiar Derecho. Tiene una mamá berraca, ¿oyó? Muy bueno. La felicito, mamá Galindo. Muy bien. Gracias, doctor, por la apreciación. Muchas gracias. Bueno, doc, de acuerdo a lo que había intervenido mi compañero Jason, quiero también hacer énfasis en que el artículo 58 de la nueva Carta fue modificado por el Acto Legislativo número 1 de 1999. Sí, señor. Que abolió la posibilidad de expropiación sin indemnización, subrayando las expresiones obviamente indicadas del nuevo rumbo. Y desde luego nosotras nos basamos en la sentencia 595 de 1999, teniendo en cuenta que desde luego en esta sentencia se hablaba específicamente del artículo 669 del Código Civil y del artículo 58 de la Carta Política, donde de una u otra manera se demandaba este artículo 669 por no articularse debidamente con el 58. Pero en esta sentencia hay algo muy importante que quiero obviamente resaltar, y es la postura que tiene el Ministerio Público al respecto. Él dice que de una u otra manera lo que se genera a través del artículo 669, que de una u otra manera, permítame leerlo, dice el artículo 669, el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella, para disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. El texto demandado son las palabras arbitrariamente, no siendo contra ley y contra derecho ajeno. Entonces el Ministerio Público, de acuerdo a este artículo, él
él dice que es de interpretación, que de igual manera aquí lo que se genera es que la palabra arbitrariamente o arbitrio dicen prácticamente lo mismo, tomándose como primer medida que debe de tener relevancia la palabra arbitrio, ya que de una u otra manera, pues lo que se refiere es que se le debe dar esa expresión para poder que sea consonante con el artículo 58. Entonces, refiriéndome a esa palabra, obviamente el Ministerio Público dice que es la palabra que se le da, que se debe diferenciar entre la arbitrariedad, que significa proceder en forma contraria a la justicia, y la propiedad debe estar exenta a la connotación, lo que quiere decir arbitrariedad. Y el arbitrio, obviamente, lo que incluye es que la voluntad o la facultad que tiene el hombre de adoptar una resolución con preferencia a la otra. Entonces, él se refiere a esto, de que lo que hay aquí es una palabra equivocada, no, sino que se le hace una interpretación errada. Y pues obviamente el constitucionalista de esta sentencia, lo que nos hace connotar es que no solamente hay someramente una mala interpretación, sino que verdaderamente se debe de cambiar absolutamente el artículo 58 de la Carta Política en su artículo 58. Entonces, en esa sentencia hay claridad sobre esos dos artículos específicamente. Si gusta, Doc, para que Darita de pronto nos ayude un poquito con el tema y la postura que tiene la Corte en ese está bien, sí, perfecto, la oigo. La Corte no solo se ha preocupado por explotar el significado y consecuencias de la noción general de propiedad, sino que al mismo tiempo ha recalcado las diferentes modalidades a través de las cuales se manifiesta este derecho, y a estos casos también ha extendido una interpretación que antepone el contenido social al residuo individualista y que aún subyace en estas instituciones. La función social de la propiedad presenta diversas y matizadas caracterizaciones, las cuales están determinadas por la naturaleza de los bienes, su clase y la entidad que es titular de los derechos que de ella emanan, así como también por la posición económica de las personas que la poseen, la función social que tiene, por una parte, el significado de moderar y restringir el alcance del derecho de propiedad, mientras que, por otra parte, le corresponde identificar una mayor afirmación de ciertas clases de propiedad. El asunto que debe ahora abordar la Corte es el siguiente: ¿qué importancia y qué significado tiene dejar intacto el artículo 669 tantas veces mentado o retirar de él aquellas partes que hoy lo hacen incompatible con la Constitución? Este problema puede aclararse aún mejor si se pregunta ¿qué alcances tiene el mencionado artículo? No hay duda de que en él el legislador civil ha consignado una definición de lo que ha de entenderse por el derecho real del dominio o propiedad. Cabe entonces indagar por la función que las normas definitorias cumplen en un ordenamiento jurídico definitorio. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, pues nosotros obviamente quisimos hacer la claridad que las reglas definitorias no son obligatorias o obligatoriales, sino meramente conceptuales. Su desconocimiento no implica la infracción de un deber, sino de una falla técnica que desvía al sujeto de la finalidad perseguida, a saber conocer y dar cuenta cabal del significado dentro de un sistema y dentro de un concepto jurídico o una institución. De todo lo anterior, nosotros obviamente queremos resaltar que pese a haberse excluido del texto legal la expresión o término arbitrariamente, recogiendo el último aparte de los fundamentos de la Corte, esto es lo que es la propiedad, en tanto que en el derecho individual tiene el carácter de fundamental, bajo las particulares condiciones. Bueno, yo quiero ir a otros. Se nos fue todo. Buenas noches. Con madre e hija.
Gracias. Sigo, José. Dara no hizo sino leer, sabe No, leer muy No, bien. yo tengo otra cosa. Sabe leer muy bien, pero no me interpretó nada. Buenas noches, profe. ¿Quién va a leer? ¿Eliot? Sí, señor, mucho gusto. Buenas noches. Buenas, sí, Eliot. Bueno, lo que yo interpreté junto con mis compañeros en cuanto a ver si había, digamos, alguna discrepancia entre los dos artículos, lo que miré en las sentencias y lo que leí, yo considero que no hay ninguna, no era que dirimir entre los dos artículos, porque uno nos habla del tema de la propiedad como tal, como de dominio para poder gozar de él, y el otro lo que se hizo fue en función de un bien social, que ese en algún momento que se requiera la propiedad como tal va a servir como función social para un colectivo. Entonces yo considero en esa parte que no hay discrepancia entre las dos. Por otra, me llamó la atención una sentencia donde estaban declarando inasequible el artículo 669, que es en el año 88. Pero aquí nos damos cuenta nosotros que esta noción de función social viene desde la Constitución del 86, pasando, la cual fue reformada por la Constitución del 36. Y lo que se hizo en el 91 fue como ajustarla ya más a la realidad. Entonces, yo encontré, acá hice voy a leer un pedacito, profesor de la Corte del año 88, donde él dice que no encuentra ninguna contradicción de las normas, porque lo que hace la primera es que dice, define como tal la propiedad, como un dominio para uno poderlo gozar y utilizarlo, digámoslo así. Y la segunda lo que hace es que le da poder más al Ejecutivo o le da un poder más en caso en que en algún momento se requiera la propiedad para un bien social, prevalece por encima de la colectividad que la parte individual del aporte. Bueno, sí, eso es cierto, pero bueno, vamos a ver a qué conclusión llega el grupo. Doctor, además que viendo que desde la parte civil el artículo 669 está declarado como un derecho real, pero a la vez es un derecho constitucional y así lo manifiesta la Carta en el artículo 51 y 58. Encontramos dentro de la socialización que se hizo en el grupo, la sentencia 306 del 2013, una manifestación de la jurisprudencia en el sentido de que lo definen como de carácter relativo y no absoluto. Esto habilita al legislador y excepcionalmente a las autoridades administrativas para establecer restricciones a dicho derecho cuando medien razones de interés general que razonablemente lo justifican. Eso en el referente a lo social. Dice que la propiedad como un derecho relativo y no absoluto, como resultado de la evolución de los principios del orden filosófico y político que han influido en el proceso de consolidación jurídica, los cuales han contribuido a limitar de buena medida los atributos y poderes exorbitantes reconocidos a los propietarios, el carácter relativo y no absoluto del derecho de propiedad que ha sido reconocido por esta Corte en diferentes sentencias. Manifiesta la sentencia 428 del 94 y la 431 del 94, donde habilita al legislador. También respecto al supuesto, en el supuesto de que el constituyente del 91 no fue ajeno a esa evolución de la doctrina que está presentando con relación a lo social, como primera medida, la actual Carta reconoce que el interés privado debe ceder ante el interés público o social cuando así que ellos se encuentren en conflicto. En concordancia con el anterior, la Constitución prescribe que la propiedad es función social, que como tal le corresponde ser una función ecológica. Además, en el desarrollo de estas máximas, el constituyente admite la posibilidad de decretar... ¿Ese como tal se predica de la propiedad o de la función social? Dice que como tal le endilga la función ecológica. Entonces la función ecológica como tal, esa expresión como tal. La función social, que como tal le corresponde ser una función ecológica, refiere al tema de la... Pero un momentico, vuelvo otra vez, como tal. Dice, en concordancia con la anterior, la Constitución prescribe que la propiedad es función social y que como tal... Ahí está. Prescribe la propiedad, que prescribe que la función, ¿sí?
que la función el como tal se endilga de la propiedad o de la función social. De la función ecológica. No. Dice ahí. No, Dice no, que no. la propiedad es función social y que como tal, dice la Constitución. Entonces la propiedad, no, pero un momentico, no se trague los artículos así, que le va a dar daño de estómago. Doctor, dice así, la Constitución prescribe que la propiedad es una función social, ¿sí? Sí. Y que como tal le corresponde ser una función ecológica. Ahí, pare. ¿Qué dice la Constitución? Que usted se está tragando ese sapo ahí. Dice la le va a hacer daño. Despacio. Dice así. La propiedad es una función social, dice la Constitución. La Constitución prescribe, dice, que la propiedad es función social. Pare ahí. Sí. Y más adelante dice, como tal. Que como tal le corresponde ser una función ecológica. Sí, pero ese como tal se refiere que a la propiedad o a la función social. A la función social, doctor. ¿Por qué? Sí, porque la función social está enmarcada dentro de lo ecológico también. Es decir, puede haber expropiación para... Hay una función ecológica que le es inherente a la propiedad o a la función social. A la función social, doctor. Entonces, ¿una función ecológica inherente a otra función? No. Es que usted tiene un afán el berriondo, hermano, y yo no lo voy a sacar de ahí. No se me salga de ahí. Usted quiere salirse de ese circo. No se me va a salir de ahí. No, la propiedad es una función social. Eso es lo que dice la Constitución. Clarito, es una función social. Es una función social. Después le endilga una obligación, dice que implica obligaciones. Pero sí, lo que sigue es lo que no entiendo. Como tal. Que como tal le corresponde ser función. Como tal, no, eso no dice, le corresponde, no. Léame la Constitución. Así dice, me está agregando cosas que no tiene el artículo. Léame el artículo. Dice así, doctor. Dice, en concordancia con lo anterior, la Constitución prescribe... No, señor, eso no dice la Constitución. Está en una audiencia. No me invente cosas, amigo. Usted está delante de un juez. No me invente. Si no sabe leer Constitución, se la leo yo. No, doctor. En ningún momento... No. Sí. ¿Qué dice el artículo otra vez? Léamelo otra vez. Doctor, ahora perdón. Sí me desesperó usted. No, doctor, mire, permítame, le digo, es que... Léame, no me diga nada. Usted tiene una cosa ahí que está leyendo y no se quiere salir de ahí porque se caga de miedo. Léame el artículo. ¿Qué dice el artículo? Dice el artículo 58, la Carta Política de Colombia dispone que el ordenamiento jurídico nacional No, dice aquí el referente a la sentencia que le digo, doctor. No, señor, léame el artículo. ¿El artículo 58? Sí, ¿qué dice el artículo? Permítame, por favor, un segundito, doctor. Dice así, se garantiza... Siguiente. Señor. Lo siguiente, lo que sigue, tráguese. Cuando la aplicación de una ley... No, señor, siga. Bueno, la propiedad es una función social Ahí. Vamos por partes, sin afanes, José Ismael. Okay. ¿La propiedad qué es? Es una función social. La propiedad es una función social. Esa es una afirmación taxativa que está haciendo la Constitución. Es una función social, ¿ok? Sí, señor. Y léame como tal que como tal le es inherente una función ecológica. Entonces, ¿la función ecológica se predica de la propiedad o se predica de la función social? De la función social, doctor. ¿Por qué? Porque dice que como tal es una función social. Como tal, pero es que ya me había leído la propiedad. Usted me leyó la propiedad es una función social. Y después dice, como tal, es inherente una función ecológica. Es inherente una función. Entonces, la función ecológica se predica de la propiedad o la función ecológica se predica de la función social. Es una función social que implica obligaciones. Como tal, es inherente una función. Como tal. A la propiedad. ¿Se refiere a la propiedad? Sí, señor. Como tal. Sí, señor.
Pero no está diciendo que la propiedad es una función social. Dice, la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, eso le es inherente una función ecológica. Ahí está. A la propiedad. Pero dice que la propiedad es una función social. Es que ser legislador, todos estos malditos políticos, hijos de sus madres, que se vuelven legisladores, no saben escribir. Claro, aquí lo confunden Confunden, pero mire la cagada tan hijueputa que hay ahí. Mire esto. La propiedad es una función social, de eso lo está diciendo clarito. Y después me dice, como tal. ¿Ese como tal se refiere a la propiedad o se refiere a la función social? A la propiedad, doctor. ¿Por qué? Es una función social. Sí, es que esto confunde mucho ese... ¿Y por qué cree que yo les pongo trabajitos? ¿Por pendejos que son? Confunde mucho eso. Mire, yo no trago entero. Yo leo mucho. Y yo no me trago un artículo así como así, que porque lo produjo el político fulano. Claro, aquí lo confunde y pueden inducir al error Por eso, mire el problemita tan berraco en que estamos. Primero, se cagó el concepto de derecho. Entonces ya la propiedad no es derecho. La propiedad es una función. Y que como tal, le es inherente una función ecológica. Ahí entra en la confusión total a la persona o al legislador. No, pues está muy doctor, pues, ahí. Yo quería decir que la connotación social de la propiedad en el derecho constitucional se remonta en la reforma que se le hizo a la Constitución de 1936, en el artículo 10, en la cual se incluyó la noción solidarista. Y en esa noción no solo implica que sea subjetivo, sino que sea útil a la comunidad. No es útil a la comunidad. A ver, yo quiero que participen otros que no han hablado. Nader, por ejemplo. Profesor, muy buenas noches. Buenas. Profe, para ampliar lo que ya habían dicho mis compañeros, yo quería irme a hacer un símil desde más atrás y quería traer a colación también el artículo 544 del Código Napoleón de 1804, en donde se empieza a dar el concepto de propiedad privada, en donde él dice que es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta. Lo comparo con el artículo 669 de nuestro Código Civil, en donde manejan el término de disponer arbitrariamente, que fue declarado inexequible por la sentencia 595. Pero también encontré en la sentencia C-189 de 2006 el concepto de propiedad privada que daba la Corte Constitucional, donde decía que el derecho real sobre una cosa corporal e incorporal que facilita a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella siempre y cuando a través de su uso cumpla con las funciones sociales y ecológicas impuestas. Para mí, según eso, entonces, pues, y teniendo en cuenta también la contrariedad con el artículo 58 de la Constitución, yo diría que la propiedad privada sí existe, pero la función social la limita de varias formas. La primera, constitucionalmente, porque siempre debe haber una conexión con las demás normas. Es decir, si no cumple con las otras, pues no se declararía inexequible desde todo punto de vista. Debe tener una función social urbanística porque pues, se debe someter a normas como un uso de suelo, un POT, toda la organización social. Genera unos tributos, es decir, que implica obligaciones. Toda función social implica obligaciones. Cumple una función ecológica, tanto así que de ella deriva la Ley 99 de 1993, a través de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. En esta función social puntualmente se ve, por ejemplo, la explotación de recursos
a través de expropiaciones como servidumbres, lotes que contengan, no sé, nacimientos de agua, etcétera. Y por otro lado, pues para terminar de complementar, encontré que la Iglesia también a través de su Populorum Progressio dice que la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional, perdón, ni absoluto ni exclusivo, siempre y cuando a los demás les falte lo necesario, dando así a entender que toda propiedad privada sí o sí debe cumplir una función social. Ese sería mi aporte, profe. Bueno, muy bien. ¿Quién más quiere intervenir? Bueno, mire, desde León Diguit para acá, se cambió por completo la concepción de la propiedad y de la función social. Diguit dijo, todo individuo tiene la obligación de cumplir en la sociedad una cierta función en razón directa del lugar que en ella ocupe. Ahora bien, continúa León Diguit, el poseedor de la riqueza, por lo mismo que posee la riqueza, puede realizar un cierto trabajo que solo él puede realizar. Solo él puede aumentar la riqueza social haciendo valer el capital que posee. Está pues, dice León Diguit, está pues obligado socialmente a realizar esta tarea y no será protegido socialmente más que si la cumple y en la medida en que la cumple. Y termina diciendo, la propiedad no es pues el derecho subjetivo del propietario, es la función social del tenedor de la riqueza. Ahí viene todo el desbarajuste de este concepto de León Diguit. Bueno, y ustedes... Continúa Diego Jaramillo, profe. Bueno. Doctor, no, pues complementando ya lo que dicen los compañeros y del tema en cuestión, en especial pues yo saqué como una especie de conclusión donde explico más o menos que el derecho de dominio o ese derecho de propiedad efectivamente pues es un derecho real, ¿cierto? Pues debido a que tiene uso, goce. Sí, disposición. Ajá, exactamente. Pues, pero también va de la mano que tiene pues como tal una función social, pues porque Disculpa, el interés Diego, Rubén Mena, porfa, te sales de la sala. Rubén Mena, gracias. Sí. Decía que asimismo tenía una función social, pues porque ese interés general prima sobre el interés particular, pues en un Estado social de derecho, pues que es en el que estamos, doctor. Básicamente es como para completar lo que dicen los compañeros. Y pues, no, eso sí es un comentario que quería hacer, pues que no debería existir ese choque entre una norma constitucional y una norma legal, pues debía, pues ¿para qué? Perdón, para pues no tener ese tipo de confusiones y choque entre normas. Gracias, doctor. Doctor, bueno, ya para finalizar y pues recopilando toda la investigación del grupo, nosotros vimos, como le decía inicialmente Jason y como lo expusieron a través de las intervenciones de mis compañeros, que pues todo nace no solamente en Colombia y que no es una discusión netamente colombiana, sino que el concepto de derecho de propiedad va cambiando con el tiempo. Nosotros, por lo menos que estamos influenciados con la Revolución Francesa, que esta tuvo lugar entre 1789 a 1799 y que da paso a quitarle el concepto de feudalismo y que ahí empieza a verse la propiedad como un derecho inherente al ser humano, nos pega a nosotros en la creación de nuestro Código Civil y es el que toma en la Constitución de 1886. Sin embargo, con el cambio histórico que tiene la definición de derecho de propiedad
como bien lo decía el doctor, influenciada pronto por autores como León de Grave o como Duguid en las transformaciones generales del derecho de propiedad que influye en la legislación colombiana, y ya lo vemos en 1936 con el acto legislativo primero del 5 de agosto, que en su artículo 10 ya reforma el artículo 31 de la Constitución del 86, y es cuando se le empieza a dar ya el valor formal en el derecho colombiano para que empiece a ya no verse dual. No le da el carácter de social, pero sí ya deja de tener un carácter meramente individualista. Y pues vemos que ese derecho viene fundamentado ese antiguo derecho venía fundamentado en una noción del derecho romano. Posterior a esto, pues se crea el Código Civil colombiano después de la Revolución Francesa en 1873. Sin embargo, también cabe resaltar que nosotros, posterior al cambio que se hizo con el acto legislativo, también firmamos el Pacto de San José de Costa Rica en 1968, en el que nos adentramos con él, y en ese también se le da el concepto de propiedad, que pues no habla inherentemente de la función social, pero que sí nos dice que toda persona tiene el derecho al uso y el goce de sus bienes, y que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Entonces no lo ve como una función social, pero sí nos está hablando del interés social. Y ya posteriormente, cuando llega la Constitución del 91, le da ese carácter de función social que, como lo mencionábamos ahorita con José, es un poco engorroso porque el artículo no está muy bien escrito por los legisladores. Sin embargo, a través de la jurisprudencia, la Corte, el Ministerio Público ha querido darle un carácter relativo al derecho de propiedad. Nos dice que no es un derecho absoluto. De pronto nosotros mencionamos, como lo mencionaba por ejemplo Claudia y Dara en su explicación, la sentencia 595 en la que se declara inexequible la palabra arbitrariamente, la sentencia 575 del 2011, pero también hay otras como la sentencia 306 del 2013, la sentencia 278 del 2014, la sentencia 552 de 2014, la sentencia 750 de 2015, la sentencia 6623 de 2015, la sentencia de unificación E01002 de 2015, que es del Consejo de Estado, la sentencia C330 del 2016 de la Corte, la sentencia T348 del 2016, que nosotros al hacer como el resumen y la unificación de todas estas, vemos que limita el derecho de propiedad a la función social, y ahí es cuando queda como un derecho relativo. No sé si de pronto, bueno, creo que con eso que es como el concepto que todo el grupo, al que llegamos como grupo, que más que todo ha sido como evolucionando con los intereses del momento en la sociedad, que el concepto de la propiedad ha venido cambiando, y que en este momento la importancia que de pronto tiene es a un nivel económico para que el Estado pueda sacar provecho. Ahí también nosotros nos hacíamos otras preguntas que de pronto dejan como muy abierta este artículo constitucional, porque no solamente de pronto limita a la función social o al interés del Estado, sino que no hay nada que permita que de pronto un propietario pueda ejecutar muy bien sus derechos. Por ejemplo, lo comentábamos en alguna clase y está, por ejemplo, anterior a que se interesen en un predio, si están en el POT o en el plan de desarrollo, de pronto a la consecución de ciertos terrenos privados, y que no hay ninguna ley que de pronto lo regularice desde antes de que se considere una ley, por ejemplo, para la compra de terrenos masivos por parte de familiares o demás de legisladores. Entonces, deja una brecha muy abierta para esta función social que se le da al derecho de propiedad.
No sé si alguno de ustedes quiera complementar algo adicional. Quiero hacer una última intervención, doctor. Le pido 3 minutos más. Yo quiero decir que esa brecha que abre la Constitución del 91 es peligrosa. Ya le voy a dar un ejemplo puntual de por qué es peligrosa. Que la propiedad privada se puede considerar un derecho mientras que el Estado no lo necesite. Es decir, no es un derecho. O sea, si el Estado lo necesita, yo pierdo el derecho a la propiedad privada. Claro, claro. ¿Sí? Y escúcheme esto, yo creo que usted reconoce la voz fácilmente y lo que esta persona dice. Problema real, que es cómo democratizar la tierra en Colombia. Yo propuse comprar tierras a los terratenientes improductivos con recursos públicos y repartir esa tierra al campesinado y a la pequeña y mediana empresa privada agraria en Colombia y enriquecer entonces relativamente el campesinado del país, que es lo que generaría un mercado interno más amplio y por tanto la oportunidad de la industrialización, que se pueden hacer más camisas, más zapatos, más pantalones, más neveras, más televisores, porque el campesinado tendría poder de compra. Esto está ligado también al salario de los trabajadores. Democratizar la tierra significa un pacto con los terratenientes. No porque los terratenientes nos vayan a regalar la tierra, no porque nosotros se la vayamos a expropiar, que la Constitución lo permite. Entonces ahí el mismo Gustavo Petro dice, y la Constitución lo permite. Imagínense el peligro que implica para una sociedad Terrible. que suba en determinado momento un loco y diga, ¿sabe qué? Sí. Toda esa tierra que esté productiva la necesitamos para que cumpla una función social. Aparte de todo que la propiedad privada no se limita a la tierra. Uno podría decir, usted tiene allá ese carro, ese furgón, y yo lo necesito para transportar las toneladas de aguacate que estamos sacando. Y lo tiene guardado, no está cumpliendo una función social, préstelo para acá, porque no hace referencia únicamente a la tierra. Una idea también puede ser. Oiga, muy buena esa partecita. Claro, profe, ese tema mi compañero creo que también le tiene al candidato presidencial. Entonces, llegamos a esa conclusión, a que tanto daño, imagínense en la situación que estábamos, lo hablábamos en el grupo, no es una idea solamente mía, se la comparto, pero es una idea de todos. Hablábamos en el grupo con la máxima concentración de poderes que tenemos ahorita, derivado de lo que ha pasado con la Constitución, de que se perdió el sistema de pesos y contrapesos, porque algunos periodos se hicieron personales y no institucionales, etcétera. Imagínense un loco de esto subiendo al poder. Terrible. Manejando procurador, contralor, fiscal, defensor del pueblo, pues tiene poderes infinitos para hacer lo que quiera. Ya. Claro. Y amparado en la Constitución. O sea, él no estaría siendo un dictador, él estaría siendo un constitucionalista, porque la Constitución se lo permite. Sí, señor. Y lo dijo ahí clarito, ¿no? ¿Clarito? Ya lo dice. Él lo dijo muy clarito ahí. Ay, Dios mío. Profe, eso que tocó mi compañero no está también en el tema del acuerdo de la Habana, el tema de los terratenientes y los campesinos. Eso es, indudablemente que eso es una concepción socialista, ¿no? La que tiene Petro. Decía un docente que lo antecedió, doctor Altamar, que la Constitución del 91 lo que hizo fue darle gusto a todo el mundo. Entonces cogió hoy a los evangélicos no católicos, les dijo, listo, entonces se acaban los privilegios para la iglesia. A los neoliberales les permitió la enajenación de los bienes propiedad del Estado. Sí, y así a cada uno le dio gusto, incluyendo a la izquierda. Sí, señor, es cierto. A cada quien le dio su pedacito. Con el afán de sacarla lo más pronto posible, trató fue de repartir dádivas a cada uno para que todo el mundo estuviera contento, pero no de verdad un cambio de fondo que nos permitiera un Estado en desarrollo. Desde luego, y yo pues obviamente también quiero hacer la última consideración, y es que de acuerdo a todo lo anterior que hemos socializado en este taller, pues obviamente, y lo señalado es que se ajustan los atributos de goce y disposición y que constituyen el núcleo esencial de derecho, y en modo alguno se afectan las limitaciones originadas de la ley en el derecho. Entonces, pues obviamente nosotros tratando de armonizar, de buscarle la armonía a ese artículo 58 que taxativamente pues expresa que la garantía
es la propiedad privada y que los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por las leyes posteriores. Y el artículo 69 que lo acabamos de discutir del Código Civil, que es el derecho de dominio o propiedad, tanto un derecho real como la función social de entre el Estado constitucional, legal, social y democrático que impuso la Constitución Política de Colombia. Entonces, estamos siempre, obviamente, sometidos a la ley y desde luego con todo esto que de una u otra manera nos lleva a decir que la propiedad, que nosotros no tenemos ese derecho adquirido como lo muestra, sino que simplemente somos administradores de ese bien inmueble, ya que obviamente en el momento que se llegase a necesitar, pueden disponer de él a su antojo. Entonces, no es tan verdad que tenemos ese dominio como tal, sino que estamos al amparo, obviamente, de las circunstancias. Es que, a ver, yo cómo veo cómo estamos. Por eso los puse a ustedes a trabajar sobre eso, ¿no? La concepción socialista de la propiedad no busca eliminar por completo el concepto de propiedad privada, eso es algo cierto, sino que lo restringe al máximo, reconociéndolo únicamente con referencia a los bienes de consumo, pero aboliéndolo para los bienes de producción, inclusive la tierra. ¿Cuál es el objetivo de esta concepción socialista? Es eliminar los fermentos de lucha de clases y de la explotación del hombre por el hombre que se genera, según los socialistas, en la apropiación privada de los medios de producción. Yo creo que eso ya lo hemos superado, pero aquí viene ahora, que es en la que estamos ahora, hay una tercera concepción de la propiedad privada que se sitúa en un punto intermedio entre las anteriores. La concepción solidarista, que considera que la propiedad es o tiene una función social. Ahí es donde estamos. Ahí no estamos. Es la concepción solidarista. Es una tercera concepción de la propiedad privada. La concepción solidarista que considera que la propiedad es o tiene una función social. Miren ustedes que nuestra Constitución dice la propiedad es una función social. Bueno. Profe, se me había olvidado mencionar una cosita antes de que cerremos. Señor. Y es que a pesar de que la propiedad privada no es un derecho fundamental, la única forma de garantizarla sí es mediante la tutela, siempre y cuando tenga conexión con alguno de estos derechos de naturaleza fundamental. Por ejemplo, la vida, la integridad física, el trabajo, siempre que sean afectados y dentro de ciertas circunstancias podrá ser reclamada a través del recurso de tutela. Bueno, bien, entonces me faltan 5 para las 8. Este grupo estuvo bastante bueno, bastante bueno. Yo lo voy a sacar con 4,5. Entonces, miren, voy a ir uno por uno, no hay que se me quede alguien por fuera. Parra, Vela, Jason, Andrés. Está ahí, ¿no? Sí, señora, que estoy. Bueno, 4,5. Galindo, Niño, Dara, Joana. Acá estoy. Bueno. Jaramillo, Bonilla, Diego. Presente, doctor. Bueno. Es que los perdí, se me fueron del computador, ya no los veo. A ver. No es lo demás. Luján Camacho, Nader, Antonio. Sí, señor. Bueno. Vamos a ver con la lista. Aquí tengo a Infante, no. Nieto, Márquez, Julis, Zulay. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, señor. Bueno. Tengo a Niño, Sánchez, Claudia Margarita. Sí, doctora, aquí estoy, gracias.
Sigue. Páez Cortés Eliot. ¿Está? Señor, buenas noches. Bueno. Beltrán Montenegro Kelly Joana. No, doctor. No es de nosotros, ¿no? Esa ya. Sí, Ese creo es. que es la persona que le seguía, Ortega. Sí, anterior. A ver, entonces aquí tenemos Ortega, Araque, José Ismael. Presente, doctor. Ese es, ¿no? Bueno. ¿Me quedó alguien por fuera? ¿Jaramillo lo leyó? Sí. Sí, entonces estamos todos, doctor. Pero vamos a ¿Jaramillo qué? Bonilla. Jaramillo Bonilla, Diego. Jaramillo Bonilla. Sí, ya lo leí. Jaramillo Bonilla Diego. Sí, doctor. Sí. Entonces sí estamos todos. Estamos Oiga, todos. Doc, antes de irnos, se llama manera de chisme porque ya no cuenta en la nota. En esa misma entrevista, Petro dice que él le propondría a los terratenientes del país comprarle sus latifundios y que los inviertan en bonos de la nación. ¿Usted cree que algún terrateniente, No. empresario o persona con 3 dedos va a hacer eso? No. Ahí está. No. Oiga, ese Petro hay que tenerlo muy de cerca. Lo peor es que va como volador, ¿no? Sí, porque es que los otros candidatos no son. Con todo Y el que para respeto, mí pero no quiere lanzar. A mí Gaviria me parecía buena opción. El rector de la universidad me parece que tenía mejores opciones que todos los que están ahorita. pues que ahorita, mire, No, imagínese el poder no lo deja. César Iván Zuluaga. No es la persona, no es. Nuestra vicepresidenta tampoco lo es. El hijo de Uribe tampoco lo es. Es que Petro es, pues es que yo lo veo todavía muy verde. No tiene, es que esa experiencia de Petro es tremenda. Ese es un hombre muy bien formado, muy bien hecho. Tiene una capacidad de análisis increíble. Mire eso que usted nos puso a escuchar. Eso es terrible. Terrible. Ahí está la filosofía de él. Eso es un hombre muy curtido. Y yo no veo un candidato oponible a ese señor. Y sobre todo, doctor Altamar, que fue un hombre que en las elecciones pasadas logró 8 millones de votos, que donde la izquierda hubiera llegado junta, la izquierda y el centro hubieran llegado juntos, habría sido presidente. Y Claro. si usted se fija, la declaración reciente de Mocus, donde dice que acepten a Petro dentro de la consulta del centro, es un intento de unir el centro y la izquierda para lanzar un único candidato y tratar de ser presidentes. Muy seguramente van a poner un vicepresidente de centro y un presidente de izquierda. Ay, Dios mío, estas elecciones están muy, pero muy inciertas. Que Dios nos ayude, nos llegue de la mano. O toca pues votar todos por un candidato así no reúna los requisitos, pero un candidato oponible a Petro. Sí, lo que se llama no votar por, sino votar en contra de. En contra de, esa es. Pero votar. El poder que él tiene. Exactamente. Votar, Olga, pero votar porfa, en ¿te contra. sales? Me parece muy bien. Bueno, muchachos, entonces es un placer Muchas gracias. saludarlos a todos. Gracias. Que Doctor, pasen una buena noche, señora. Lo mismo. bueno, ya es como una petición adicional que me hacen algunos grupos porque no lograron tener más de 4 personas que no se pudieron poner de acuerdo con otros grupos. Solamente son 2 grupos los que estarían con 4 personas. Pero entonces, mire, no sé si usted prefiera que ellos 2 se unan para que estén los 8 personas, porque pues el concepto que tienen es muy diferente. No se pudieron poner de acuerdo en la explicación del concepto de propiedad. porque es que mire usted, los 2 grupos que pasaron, cada uno se gastó 1 hora. Sí, señor. Por eso Entonces, también le pregunto, porque ellos están muy reacios a conformar uno solo.
Es que el problema es que pues yo pasé grupito de 2 o de 4 nada más, pudiendo despachar a 10 de un pepazo. Bueno, vamos a ver qué. Entonces, continuamos el lunes, si Dios quiere. Vale, doctor. Entonces yo le aviso al siguiente grupo para que se conecten solamente ellos a las 6 el lunes, ¿vale? Perfecto. Mil Pero gracias, serían doctor. 2 grupos, ¿no? 2. No, Porque- el 3, el 4 y el 5 sí están de 10 personas, doctor. Esos están completos. Ah, Solamente bueno, son ok. 2 grupos que quedan de a 4. Ah, perfecto. Vamos a ver Sí. si logramos que esos 2 grupos se nos unan. Vale, sí, voy a intentar que se unan para que sea más ágil, pero cualquier cosa, de todas maneras, yo lo mantengo al tanto. Muchas gracias. Vale, doctor, mil gracias. Te Buen fin de agradezco. semana. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Descanse. Gracias. Muy bueno. Hola y mil gracias por Parra. Muy gracias por traer a colación eso que usted le grabó a Petrón. Uy, pero ahí está la filosofía de él. Ahí está. Sí. Bueno, señores. Sí. Buenas Buen noches. Gracias a usted, doctor. Que descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, chao. Clau, ¿cómo finalizo?